Imagina por un momento a una enfermera. Una mujer que juró proteger la vida y aliviar el sufrimiento, encargada de cuidar a quienes no pueden valerse por sí mismos. Ahora, imagina a esa misma mujer haciendo oídos sordos a los gritos de auxilio de un anciano aterrado. ¿Y si te dijera que la vida tiene una forma muy particular de cobrar las facturas que dejamos pendientes? Como un boomerang, cada una de esas súplicas que ella decidió ignorar volvió años después para transformar su propia existencia de la forma más brutalmente poética imaginable. Esta no es solo una historia de hospital, es un recordatorio escalofriante de que el karma lleva registros perfectos, y algunas pastillas son demasiado amargas para tragarlas. Bienvenidos a Relatos del Velo, donde hoy descubriremos que el desprecio tiene un precio que nadie puede evitar pagar. La noche en el Hospital San Judas se sentía eterna. Eran las 3 de la mañana, esa hora donde el silencio de los pasillos es interrumpido únicamente por el zumbido constante de las máquinas de soporte vital y el goteo monótono de los sueros. Sara, una enfermera de 30 años con una eficiencia gélida, se encontraba en la estación de enfermería. Sara era conocida por su impecable uniforme y su absoluta falta de empatía. Para ella, los pacientes no eran personas con miedos y familias, eran números de cama, diagnósticos que llenar y papeleo que terminar. Esa noche, el café en su mano estaba frío, y su paciencia, inexistente. Cama 412 otra vez, susurró Sara, viendo cómo la luz del timbre de llamada parpadeaba con insistencia en el monitor. Ese viejo no entiende que tengo cosas más importantes que hacer. En la cama 412 se encontraba el señor Henderson. Un hombre de 78 años que había dedicado su vida a la enseñanza y que ahora se encontraba atrapado en un cuerpo que empezaba a fallarle. No era un paciente difícil por gusto. Henderson tenía miedo. Sentía una opresión en el pecho que no lo dejaba respirar, un presentimiento oscuro que solo los que están cerca del final pueden reconocer. Sara ignoró el timbre por primera vez. Se concentró en organizar los expedientes, acomodándolos por orden alfabético con una precisión casi obsesiva. El timbre volvió a sonar. Y luego otra vez. «Sara», gritó Henderson desde su habitación, con la voz rota por el esfuerzo. «Por favor, no puedo respirar bien». Sara suspiró con fastidio, puso los ojos en blanco y se tomó un momento para revisar sus uñas. No había ninguna prisa en sus movimientos. Finalmente, después de 5 minutos de llamadas constantes, se levantó con una lentitud deliberada. Al entrar a la habitación, ni siquiera encendió la luz principal. La luz mortecina del monitor iluminaba el rostro sudoroso de Henderson, cuyos ojos buscaban desesperadamente una señal de consuelo. «¿Qué pasa ahora, señor Henderson?», preguntó Sara, con una voz cargada de un sarcasmo mal disimulado. «Ya revisé sus signos hace una hora. Estoy muy ocupada con el papeleo de los nuevos ingresos como para estar viniendo cada 5 minutos porque se siente ansioso». Siento que me ahogo», logró decir el anciano, apretando las sábanas con sus manos temblorosas. «Por favor, llame al doctor, algo no está bien». Sara ni siquiera se acercó a revisar el oxímetro. Se quedó en la puerta, con los brazos cruzados, proyectando una indiferencia que calaba más hondo que el frío de la sala. «Lo que usted tiene es ganas de llamar la atención», sentenció ella. «Todos los pacientes de su edad se ponen así por la noche. Tómese su agua, intente dormir y deje de molestar al personal. Tenemos emergencias reales que atender». Henderson intentó decir algo más, pero un ataque de tos lo interrumpió. En lugar de ayudarlo a incorporarse, Sara simplemente dio media vuelta. «Si vuelve a tocar ese timbre sin una razón médica real, tendré que informar a la supervisora sobre su comportamiento disruptivo», añadió antes de salir y cerrar la puerta, dejando al anciano en la más completa oscuridad. Sara regresó a su estación. El monitor seguía mostrando que Henderson estaba llamando, pero ella hizo algo imperdonable. Desconectó el aviso sonoro de la cama 412. Quería terminar sus informes en paz. Quería que su turno terminara rápido para poder irse a casa y olvidarse de que ese lugar existía. Lo que Sara no sabía es que, en ese preciso momento, mientras ella disfrutaba del silencio que había forzado, el destino estaba empezando a escribir el guión de su propia caída. El señor Henderson no volvería a llamar esa noche, pero el eco de sus gritos ignorados quedaría grabado en los cimientos del hospital
esperando el momento justo para volver a manifestarse. El reloj de la estación de enfermería marcó las 6 de la mañana. Sara estiró los brazos, sintiendo la satisfacción de quien ha terminado su labor sin contratiempos, o al menos eso era lo que ella quería creer. El silencio que había forzado desconectando el timbre de la cama 412 le había permitido terminar sus reportes con una caligrafía perfecta, pero era un silencio que pesaba más que el ruido más estruendoso. El cambio de turno comenzó con la llegada del doctor Vargas, un médico de urgencias con años de experiencia que no toleraba la negligencia. Sara le entregó el reporte con una sonrisa mecánica, omitiendo deliberadamente las súplicas del señor Henderson. Todo tranquilo en el piso, doctor, dijo ella, mientras guardaba su estetoscopio en el bolso. El paciente de la 412 estuvo algo inquieto al principio, pero finalmente se quedó dormido. No hubo novedades. Sin embargo, cuando el doctor Vargas entró a la habitación 412 para la ronda matutina, el escenario que encontró fue devastador. El señor Henderson no estaba dormido, estaba inconsciente, con el rostro pálido y los labios teñidos de un azul violáceo que delataba una falta crítica de oxígeno durante horas. El monitor, que Sara había silenciado, mostraba ahora una línea de alerta que indicaba una insuficiencia respiratoria severa. Código azul. Gritó el doctor Vargas, y el hospital, que un segundo antes parecía dormido, estalló en un caos de médicos y enfermeras corriendo hacia la habitación. Sara, que ya estaba por cruzar la puerta de salida, se detuvo en seco al escuchar la alarma. Sintió un frío repentino en la boca del estómago, pero su orgullo fue más fuerte que su conciencia. Se convenció de que no era su culpa, que el viejo ya estaba mal y que ella solo había seguido el protocolo. Pero el efecto dominó ya se había puesto en marcha. Mientras el equipo de reanimación luchaba por estabilizar a Henderson, el doctor Vargas salió de la habitación con el rostro desencajado por la rabia. Buscó a Sara y la encontró cerca de los elevadores. ¿Usted dijo que no hubo novedades? Le espetó el médico frente a todos los presentes. Ese hombre tuvo un colapso pulmonar hace horas. Si hubiera sido atendido cuando empezaron los síntomas, no estaría ahora debatiéndose entre la vida y la muerte. Revisé el registro digital del sistema. El timbre de llamada fue activado 14 veces y luego fue desconectado manualmente desde la central. El pasillo quedó en un silencio sepulcral. Sara sintió las miradas de sus compañeros clavándose en ella como agujas. Intentó balbucear una excusa sobre fallas en el sistema o sobre otros pacientes urgentes, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. La implicación ética de su comportamiento era demasiado evidente para ser ignorada. Esto no se va a quedar así, Sara, continuó el doctor, con una voz baja y peligrosa. La familia de Henderson ya fue notificada y el hospital ha iniciado un escrutinio interno inmediato. Hay una queja formal en proceso y su licencia de enfermería está bajo revisión desde este preciso momento. Sara salió del hospital con la cabeza en alto, fingiendo que no le importaba, pero el mundo que había construido sobre su arrogancia empezaba a agrietarse. Fue entonces cuando las primeras semillas del karma empezaron a brotar en su vida personal. Al llegar al estacionamiento, sacó las llaves de su coche, un vehículo nuevo que era su mayor orgullo, pero al girar la ignición, solo escuchó un chasquido seco. El motor estaba muerto. Pasó 20 minutos bajo un sol inclemente intentando pedir ayuda, pero ninguno de los compañeros que salían del turno se detuvo a auxiliarla. Las noticias del incidente de Henderson habían corrido como pólvora. Finalmente, tuvo que pedir un taxi que le cobró el triple de la tarifa normal debido al tráfico. Al llegar a su departamento, buscó su cartera para pagar, solo para darse cuenta de que la había olvidado en la estación de enfermería. El taxista, furioso, la obligó a dejar su teléfono celular como garantía mientras ella subía por dinero. Al entrar a su casa, se encontró con una inundación en la cocina. Una tubería que se veía perfectamente sana el día anterior se había reventado, arruinando sus muebles caros y llenando el aire con un olor a humedad y olvido. Eran pequeñas molestias, frustraciones aparentemente no relacionadas, pero en el fondo de su mente, Sara empezó a sentir una inquietud que no podía explicar. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba la mirada de súplica de Henderson y el sonido del timbre que ella misma había silenciado. El karma no había terminado con ella, apenas estaba preparando el terreno para cobrar la deuda completa.
Sara no durmió esa tarde. El sonido del agua golpeando el suelo de su cocina inundada se mezclaba en su cabeza con el pitido incesante del monitor del señor Henderson. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carátula del reloj de la estación de enfermería marcando las horas que ella decidió ignorar. Intentó convencerse de que la mala racha de esa mañana era solo una coincidencia, una ráfaga de mala suerte que cualquier persona podría tener. Pero el universo estaba empezando a cobrar una factura que no aceptaba pagos a plazos. Al día siguiente, Sara regresó al hospital, tratando de caminar con la misma arrogancia de siempre. Se puso su uniforme impecable, pero esta vez, el blanco de la tela le pareció frío, casi mortuorio. Al llegar a la recepción, notó que el ambiente había cambiado. Las enfermeras que solían saludarla por compromiso ahora bajaban la mirada o se daban la vuelta cuando ella pasaba. El silencio en los pasillos ya no era de profesionalismo, sino de absoluto desprecio. «Sara, el director quiere verte en su oficina». «Ahora», le dijo una colega, sin siquiera mirarla a los ojos. La reunión fue breve y gélida, tal como Sara solía hacer con sus pacientes. El director del hospital no se anduvo con rodeos. Le mostró los registros digitales del timbre de la cama 412. 14 llamadas ignoradas y una desconexión manual que probaba su negligencia criminal. «Tu comportamiento no solo fue poco profesional, fue inhumano, Sara», dijo el director, mientras firmaba un documento con una pluma que parecía pesar una tonelada. «El señor Henderson ha sido trasladado a cuidados intensivos en estado crítico. Su familia ha interpuesto una demanda millonaria contra esta institución. Debido a la gravedad de los hechos, el hospital ha decidido tu despido inmediato». Sara salió de la oficina sin su identificación, sin su acceso a las salas y, lo más importante, sin su orgullo. Al cruzar el estacionamiento, vio a la familia de Henderson. Estaban abrazados, llorando, esperando una noticia que ella les había negado por querer terminar un reporte a tiempo. El peso de su licencia de enfermería revocada se sentía como una cadena alrededor de su cuello. Pero el hilo seguía deshaciéndose. Al llegar a su casa, recibió una notificación de su banco. Un revés financiero importante, una inversión que ella consideraba segura en un fondo de ahorro médico, se había evaporado debido a un fraude masivo que acababa de estallar en las noticias. En un solo día, Sara había perdido su chamba, empleo, y la mayor parte de la lana, dinero, que había ahorrado durante años de turnos dobles y sacrificios. El departamento de lujo que tanto presumía ahora era una carga impagable. Esa noche, cuando más necesitaba un hombro en el cual apoyarse, el karma tocó la puerta de su vida privada. Su pareja, un hombre con el que llevaba 3 años y con quien planeaba casarse, llegó a casa con una maleta. No hubo gritos, solo una mirada de profunda decepción. «Me enteré de lo que pasó en el hospital, Sara», dijo él, mientras evitaba su contacto. «Siempre pensé que eras una mujer fuerte y disciplinada, pero ahora me doy cuenta de que eres alguien capaz de apagar el grito de un hombre que se muere para no ser molestada. No puedo estar con alguien que ha perdido su humanidad». La relación, que ya venía tensa por la frialdad de Sara, se rompió definitivamente esa noche, dejándola en un aislamiento absoluto. La ansiedad empezó a consumirla. Cada ruido en su departamento vacío la asustaba. El sonido de un timbre a lo lejos la hacía saltar de su asiento, recordándole el timbre que ella misma silenció. Sara empezó a experimentar un atisbo de autoconciencia, una comprensión dolorosa de que todas sus desgracias estaban directamente conectadas con su desprecio anterior. Estaba sola, sin dinero, sin carrera y con una angustia creciente que amenazaba con asfixiarla, tal como el señor Henderson se asfixió en aquella cama oscura mientras ella tomaba café. El espejo del destino se estaba preparando para mostrarle su propio reflejo, y la imagen que estaba por ver era algo para lo que ninguna enfermera, por más fría que fuera, estaba preparada. Semanas después de haberlo perdido todo, su chamba, su lana y su dignidad, Sara se encontraba en un pequeño departamento alquilado en una zona descuidada de la ciudad. El lujo y la pulcritud del pasado se habían convertido en un recuerdo doloroso. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño en medio de un silencio absoluto que solo era interrumpido por el eco de sus propios pensamientos, sintió un golpe seco en el pecho. No fue un dolor ordinario, fue una opresión violenta, como si una mano invisible le estuviera estrujando el corazón, robándole el aire de los pulmones,
exactamente como le había sucedido al señor Henderson. Sarah, la mujer que siempre tuvo el control, se encontró ahora en el suelo, luchando por cada ráfaga de oxígeno. Con las manos temblorosas y el sudor frío empapándole la frente, logró alcanzar su teléfono para marcar a emergencias. Su propia voz, antes gélida y autoritaria, ahora era un susurro roto que suplicaba ayuda. Minutos después, la sirena de la ambulancia resonó en la calle. Al llegar al hospital, Sarah experimentó el primer golpe de ironía. Debido a la saturación del sistema, fue trasladada al mismo hospital donde ella había trabajado, pero esta vez, ingresó por la puerta de urgencias como una desconocida. La camilla en la que la llevaban se sentía dura y fría. Las luces del techo pasaban sobre ella como un recordatorio de todos los turnos en los que ella caminó con indiferencia por esos mismos pasillos. Fue instalada en una habitación pequeña y oscura, en el mismo piso donde Henderson había pasado sus últimas horas bajo su cuidado. Sarah estaba aterrada. Sentía que su pecho iba a explotar y que sus pulmones estaban llenos de agua. Buscó con desesperación el timbre de llamada, ese objeto que ella tanto había despreciado, y lo presionó con todas sus fuerzas. «Por favor, no puedo respirar». Intentó gritar, pero el sonido apenas salió de su garganta. La puerta se abrió finalmente, pero no entró un salvador. Entró una enfermera joven, de uniforme impecable y mirada distraída, que masticaba chicle con una lentitud irritante. Al verla, Sarah se vio a sí misma hace meses. La enfermera ni siquiera se acercó a la cama. Se quedó en la puerta, revisando algo en una tableta electrónica. «Señora, ya le tomamos los signos hace media hora», dijo la enfermera, con el mismo tono de desprecio insensible que Sarah conocía tan bien. «Usted está estable. Es solo ansiedad. El médico pasará cuando tenga un espacio». «No. Es ansiedad», logró decir Sarah, mientras las lágrimas de pánico le nublaban la vista. «Ayúdeme, por favor». La enfermera puso los ojos en blanco, suspiró con fastidio y priorizó el papeleo sobre la comodidad y la vida de su paciente. «Mire, tengo muchos ingresos hoy y poco personal», sentenció la joven con una frialdad absoluta. «Si sigue tocando ese timbre por nervios, tendré que reportarla por interrumpir el trabajo de la unidad. Intente dormir». La enfermera salió de la habitación y, antes de cerrar la puerta, Sarah vio cómo la joven estiraba la mano hacia la central y desconectaba el sonido de su timbre. En ese instante, el mundo se detuvo para Sarah. El silencio que siguió fue el más aterrador de su vida. Estaba sola, en la oscuridad, ignorada y descuidada por el mismo sistema en el que ella una vez trabajó con tanta soberbia. La ironía de su situación era tan clara como el dolor en su pecho. Sarah comprendió, en medio de su agonía, que estaba tragando la amarga píldora del karma que ella misma había preparado para otros. Recordó el rostro sudoroso de Henderson, sus ojos de súplica, y la forma en que ella se burló de su dolor. Ahora, ella era Henderson. Ella era la víctima de su propia creación. Cada segundo que pasaba sin aire era un recordatorio escalofriante de que el karma siempre vuelve para cobrar hasta el último gramo de desprecio. Sarah cerró los ojos, no por sueño, sino por la vergüenza insoportable de verse reflejada en el espejo de su propia crueldad. Sarah finalmente cruzó el umbral de salida del hospital, pero la mujer que caminaba ahora hacia la calle no era más que un eco distante de la enfermera soberbia que alguna vez fue. Aunque sus pulmones habían recuperado el ritmo biológico de la respiración, su espíritu permanecía fragmentado, asfixiado por el peso ineludible de sus propias decisiones pasadas que ahora se manifestaban ante ella con una claridad devastadora. Al caminar por los pasillos que antes dominaba con una eficiencia gélida, cada azulejo blanco parecía susurrarle la misma verdad escalofriante. El karma lleva registros perfectos y no existe rincón en el universo donde uno pueda esconderse de las facturas que deja pendientes. La frialdad que Sarah solía proyectar hacia los demás se había convertido ahora en un muro de aislamiento que ella misma debía atravesar. Cada mirada de indiferencia que recibió de sus antiguos colegas al recoger su última liquidación, cada turno de espera interminable en la farmacia pública y cada respuesta cortante de los administrativos del hospital, eran ahora lecciones grabadas a fuego en su conciencia. Al llegar a su pequeño y ahora sombrío departamento, Sarah se sentó frente a una ventana que daba a un callejón sin salida, lidiando con el impacto innegable de un presente que ella misma había moldeado con su desprecio. Sin su chamba,
sin su lana y despojada de la autoridad que su antiguo uniforme le otorgaba, comprendió finalmente que la justicia poética no es una casualidad, sino el resultado inevitable del vacío que sembramos en la vida de los demás. El silencio de su hogar se volvió una presencia pesada, una entidad que le recordaba a cada segundo que el desprecio insensible se manifiesta tarde o temprano en una serie de desgracias personales de las que nadie puede escapar. Sara recordó, con una punzada de vergüenza, las veces que priorizó el papeleo sobre la comodidad de un ser humano angustiado, y como ahora, ese mismo sistema burocrático e impersonal la ignoraba a ella. Comprendió que el karma es un maestro meticuloso que desentraña cada hilo de nuestra vida, recordándonos que cada acción, por pequeña que sea, tiene una repercusión ineludible. Buscando una forma de redimir el peso que sentía en el alma, Sara caminó una tarde hacia el parque donde solía ver al señor Henderson antes de que su negligencia cambiara la vida de ambos. Allí, en el banco que solía ocupar el anciano, vio a otro hombre de edad avanzada que luchaba con visible angustia por levantarse. Por un instante, el antiguo instinto de Sara de dar la espalda para evitar complicarse, volvió a aflorar, pero un dolor punzante en su propio pecho, un recordatorio físico de su reciente crisis médica, la detuvo en seco. Con las manos todavía temblorosas y una humildad que nunca antes había experimentado, Sara se acercó al hombre y le ofreció su brazo para apoyarse. No lo hizo por obligación legal o por el miedo a un castigo adicional, sino por la amarga e incipiente comprensión de que cada acto de empatía es una pequeña redención contra la píldora amarga que el destino le obligó a tragar para abrirle los ojos. Al mirar a los ojos de aquel desconocido, Sara no vio un diagnóstico ni una molestia. Vio el espejo de su propia vulnerabilidad recuperada a través del sufrimiento. Esta escena conmovedora nos deja con una lección ineludible sobre el peso de nuestras decisiones cotidianas. La transformación de Sara se convirtió en un testimonio viviente de que somos los arquitectos de nuestro propio destino mediante el trato que dispensamos a los demás cuando ellos se encuentran en sus momentos más oscuros. No existe medicina capaz de adormecer la responsabilidad personal, ni hay súplica ignorada que no regrese, tarde o temprano, buscando el equilibrio en la balanza del universo. Sara aprendió que el desprecio insensible se manifiesta en desgracias personales que nos obligan a enfrentar la fragilidad que tanto intentamos negar en otros. Cada segundo que pasó sin aire en aquella habitación de hospital fue un recordatorio de que la empatía no es una opción, sino un pilar fundamental para nuestra propia supervivencia emocional. Su historia nos enseña que el karma desentraña meticulosamente nuestra existencia hasta que aprendemos a valorar la vida ajena como si fuera la nuestra propia. Para concluir este relato, te invito a realizar una inmersión profunda en tus propias acciones. ¿Cuántas veces has silenciado tu propia capacidad de sentir por conveniencia propia? ¿Cuántas veces has sido el origen de una amarga píldora para alguien más? Esta narración nos deja con una pregunta final que invita a la reflexión honesta. Si el karma te pusiera hoy frente a un espejo que reflejara exactamente la compasión o el desprecio que has sembrado, ¿te sentirías orgulloso de lo que verías, o tendrías miedo de encontrarte con tu propio reflejo? El poder del karma es duradero y su mensaje es claro. La empatía es la única fuerza capaz de sanar las heridas que nuestras propias acciones abren. Sara lidiando con su presente es el recordatorio más vívido de que, al final, recibimos del mundo exactamente lo que estamos dispuestos a dar. Que esta historia sirva como un despertador para que nuestras decisiones diarias se basen siempre en la responsabilidad y el respeto humano.